muchos optan por loros. Esos seres coloridos y parlantes que nos alegran el día con su hola o su ¿cómo estás? Pero, ¿qué pasaría si tu loro empezara a hablar en un lenguaje que jamás le enseñaste? Y lo peor, si comenzara a comunicarte con algo mucho más oscuro. En este video, te contaré la aterradora historia de Jacinto, un loro que no era solo una mascota. No, Jacinto era algo mucho más inquietante, algo que conectó con una entidad demoníaca, abriendo una puerta hacia lo desconocido. Prepárate para escuchar una historia de terror que te hará cuestionar lo que crees saber sobre el mundo animal y sobre lo que acecha en la oscuridad. Al principio, Jacinto era como cualquier otro loro, de plumaje verde brillante y ojos astutos que parecían penetrar en tu alma. Parecía el compañero perfecto para cualquier hogar. Cuando lo compré en aquella pequeña tienda de mascotas, pensé que tendría un animalito simpático que nos saludara, con su hola, cuando llegábamos a casa. Nada más común. Jacinto, como cualquier otro loro, repitió las frases que le enseñé. Hola, adiós, ¿y cómo estás? Y durante semanas fue solo eso. Un ave ruidosa y parlanchina que alegraba un poco el ambiente. No le prestaba mucha atención, pero a veces me sorprendía su capacidad para recordar las palabras más extrañas o imitar los sonidos más inusuales. Era un loro especialmente observador. Casi parecía que comprendía más de lo que mostraba, como si detrás de esos ojos brillantes se escondiera una mente más compleja de lo que aparentaba. Una mente que atisbaba los secretos más oscuros de mi alma. Pero algo raro empezó a suceder. Las noches, que antes eran tranquilas, se convirtieron en una pesadilla. Todo comenzó una noche, cerca de la medianoche. Estaba en mi cama, intentando dormir, cuando escuché la voz de Jacinto. Al principio pensé que estaba soñando, pero al abrir los ojos, escuché claramente su tono grave, una voz profunda y cavernosa que no reconocía, algo que nunca había pronunciado durante el día. Suave, casi susurrante, Jacinto comenzó a decir: «Ven aquí, ¿estás listo?». Me quedé petrificado. Lo curioso, no le había enseñado esas palabras. Además, su tono era diferente. Era más profundo, más resonante, como si no fuera él quien estaba hablando, sino una entidad oscura que había tomado posesión de su cuerpo. Lo primero que pensé fue que tal vez había oído algo en la televisión o en un video, pero no pude evitar sentir un escalofrío que me recorrió la espalda, un escalofrío que se arraigaba en lo más profundo de mi ser. A las noches siguientes, sus palabras se volvían más extrañas, más inquietantes. «Ven aquí, ¿estás listo? Sígueme». Se repetían como un mantra, cada vez con más insistencia, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible hacia un destino desconocido. Me pregunté si estaba comenzando a repetir cosas sin sentido, producto de mi propia imaginación, pero algo en la manera en que lo decía no me dejaba tranquilo. Su mirada, antes vivaz y curiosa, ahora era fija y vacía, como si estuviera mirando a través de mí, hacia un abismo oscuro y desconocido. Sus ojos, que antes brillaban con una luz cálida, ahora parecían dos pozos sin fondo, reflejando la oscuridad que lo consumía. Y había algo más, una sensación de frío que emanaba de su jaula, un frío que parecía penetrar hasta los huesos, como si una presencia oscura se hubiera apoderado de aquel pequeño espacio, convirtiéndolo en un portal hacia otro mundo. Era como si la jaula no solo contuviera a Jacinto, sino también a una entidad malévola que se filtraba lentamente hacia nuestra realidad. Con cada palabra que pronunciaba, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si estuviera siendo observado por algo que acechaba desde las sombras. Una madrugada, impulsado por una inquietud que me carcomía desde hace días, decidí espiar a Jacinto. La intuición, ese sexto sentido que a veces se agudiza en los momentos más oscuros, me empujó a levantarme sigilosamente de la cama y acercarme
a su jaula. El silencio de la casa era opresivo, roto solo por el tic-tac del reloj y el crujido de las tablas del suelo bajo mis pies. A medida que me acercaba, una sensación de frío me recorrió la espalda, como si una presencia invisible me estuviera observando. Y así fue. Enfrente de la jaula de Jacinto, se erguía una figura alta y oscura, envuelta en una capa que parecía fundirse con las sombras. No podía distinguir sus rasgos, pero sus ojos brillaban con una luz fría y penetrante, como dos brasas incandescentes en la oscuridad. La figura parecía estar comunicándose con Jacinto, susurrando palabras en un idioma desconocido, mientras el loro miraba fijamente a la sombra, sus plumas erizadas. Jacinto, con los ojos fijos en esa figura, dijo algo que me heló la sangre. Lucifer, estoy listo. La voz de Jacinto no era la suya, era grave, distorsionada, como si alguien más estuviera tomando control de su cuerpo. Una voz que resonaba en la oscuridad como un eco de las profundidades del infierno. Sus plumas se erizaron más, y su cuerpo comenzó a convulsionarse, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Intenté acercarme, pero antes de que pudiera dar un paso, la figura giró hacia mí. No era un rostro humano, era una masa oscura, amorfa, con ojos brillantes de un rojo tan intenso que parecía iluminar la oscuridad misma. Eran ojos que habían visto cosas que ningún mortal debería contemplar. Ojos que transmitían una antigua sabiduría y una maldad infinita. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, como si se hubiera disuelto en las sombras, dejando tras de sí un rastro de frío y una sensación de vacío inquietante. Jacinto dejó de hablar por un momento, pero cuando giró su cabeza hacia mí, algo había cambiado en él. Sus ojos ahora estaban vacíos, como dos pozos sin fondo. «¿Estás listo también?», dijo. Pero esa voz ya no era la suya. Era profunda, temblorosa, como un eco lejano que resonaba en los confines de mi mente. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido con Jacinto? ¿Y quién o qué era esa figura oscura que había tomado el control? Desde esa noche, Jacinto no fue el mismo. No solo su voz había cambiado, sino su actitud. Ya no era el loro simpático que había comprado. Sus ojos brillaban con una luz extraña, una luz que parecía emanar de un lugar más allá de nuestro mundo. Era como si una parte de él hubiera sido reemplazada por algo oscuro y siniestro, algo que lo había marcado para siempre. Sus plumas, antes vibrantes y coloridas, ahora parecían marchitas y opacas. A veces, en mitad de la noche, lo oía susurrar palabras incomprensibles, como si estuviera comunicándose con alguien que solo él podía oír. Su comportamiento se volvió errático y agresivo, atacando a su reflejo en el espejo y a cualquier objeto que se moviera cerca de su jaula. Era como si una fuerza oscura lo estuviera consumiendo desde dentro, transformándolo en una criatura completamente distinta. Las cosas empeoraron a medida que pasaban los días, transformando mi hogar en un laberinto de sombras y pesadillas. Cada noche, Jacinto hablaba en un lenguaje que no podía entender. Parecía un idioma antiguo, algo que no debería ser pronunciado por un ser común, como si estuviera invocando fuerzas ocultas desde las profundidades de la tierra. Y lo peor de todo, cada vez que lo escuchaba, sentía que algo oscuro se estaba apoderando de la casa, arrastrándonos a ambos a un abismo sin fondo. Las luces comenzaron a parpadear de manera inexplicable, como si estuvieran luchando contra una fuerza invisible que las debilitaba. Los espejos, antes ventanas hacia mi propio reflejo, ahora se habían convertido en portales hacia otra dimensión, reflejando formas distorsionadas y sombras que se contorsionaban en bailes macabros. Podía ver sombras moviéndose por la casa, sombras que no pertenecían a nadie, deslizándose por las paredes y ocultándose en los rincones más oscuros. Los objetos se caían sin razón aparente, como si una fuerza invisible los estuviera arrojando al suelo.
y una sensación de frío se apoderaba del lugar. Un frío que penetraba hasta los huesos y helaba mi alma. Los sueños se volvieron más vívidos y perturbadores, llenos de imágenes de pesadilla y presencias siniestras que me perseguían por laberintos sin fin. Al despertar, sentía una sensación de vacío y desorientación, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada. A veces, Jacinto reía, pero no era una risa normal. Era seca, áspera, como si viniera de un lugar muy lejano, como un eco de una dimensión que no comprendía. Era la risa de algo mucho más antiguo, más oscuro. Una risa que resonaba en las paredes y me llenaba de un terror indescriptible. Era la risa de la locura, de la desesperación, de algo que había cruzado la delgada línea entre lo humano y lo demoníaco. En esos momentos, sentía que Jacinto no era más que un recipiente vacío, una marioneta en manos de fuerzas oscuras que lo manipulaban a su antojo. Durante sus ataques, descubrí extraños símbolos grabados en el suelo, símbolos que parecían cambiar cada noche. Además, sentía un intenso calor que emanaba de su cuerpo, como si estuviera siendo alimentado por una fuerza oscura. Era evidente que Jacinto estaba siendo utilizado para llevar a cabo algún tipo de ritual, un ritual que me aterrorizaba imaginar. Decidí que ya no podía vivir así. No importaba lo que intentara, Jacinto estaba más allá de mi control. Era como si una fuerza oscura lo hubiera convertido en su títere, y yo era solo un espectador impotente de su descenso a la locura. Lo llevé a la selva, a kilómetros de mi hogar, a un lugar remoto donde la civilización se desvanecía y la naturaleza reinaba salvaje. Pensé que allí, lejos de las influencias malignas que lo rodeaban, podría encontrar la paz. Lo solté en la selva, viéndolo volar hacia los árboles. Pero antes de que desapareciera entre las sombras, Jacinto giró su cabeza hacia mí y, con esa voz extraña, profunda y cavernosa que ahora reconocía como la de un demonio, me dijo: «Nos volveremos a ver». Esa frase me persiguió como una sombra. Desde ese día, nunca volví a dormir tranquilo. Cada vez que el viento soplaba por la ventana abierta, podía escuchar un susurro, una voz que decía mi nombre, una voz que me recordaba que había liberado un mal que ahora me perseguía. Algo seguía observándome desde las sombras, algo que nunca pude entender por completo. La paranoia se adueñó de mí. Comencé a ver caras en la oscuridad, a escuchar susurros en cada rincón de la casa. Los objetos cotidianos cobraban vida en mi mente, convirtiéndose en instrumentos de tortura o en portales hacia otros mundos. Mis sueños se transformaron en pesadillas recurrentes, donde era perseguido por criaturas grotescas y sombras que se contorsionaban en formas imposibles. La sensación de ser observado nunca me abandonó, como si una presencia maligna estuviera siempre a mi lado, esperando el momento oportuno para atacar. ¿Qué opinas de la historia de Jacinto? La historia de este loro y su conexión con lo desconocido nos hace cuestionar muchas cosas. Tal vez nunca sepamos si lo que viví fue real o si nuestra mente nos jugó una mala pasada. Pero una cosa es segura: el mal puede estar más cerca de lo que imaginamos. Y lo más aterrador es que a veces, ese mal nunca desaparece del todo. ¿Será que Jacinto sigue por ahí, esperando el momento perfecto para volver a hacer de las suyas? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido aterrador. Y si crees que esta historia fue aterradora, espera a conocer el experimento de las 3 niñas superpoderosas que llevó el terror a otro nivel. Nos vemos en el próximo video.